El exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, fue imputado por peculado y condenado a una pena de prisión domiciliaria por 180 días con uso de tobillera en el marco de una investigación por las maniobras detectadas el año pasado con materiales de la Intendencia en las que hay otras 20 personas imputadas. El senador del Partido Colorado, Gustavo Zubia, insistirá en su propuesta de eliminación del proceso abreviado del nuevo Código General del Proceso en los casos de delitos cometidos por los funcionarios públicos, porque a su juicio este mecanismo no da garantías para todos los involucrados y solo se debería aplicar en delitos de menor entidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas y los vientos soplando del sureste al este entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora. La máxima anunciada por Inumet para hoy es de 24 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Luis de la Torre, desde Carlos Berg hasta Sarmiento. Hay un corte hasta las 20 horas, también en Francisco Aguilar entre Boulevard España y José Yauri. Hay otras tareas hasta las 18 horas que están allí entorpeciendo el tránsito. En Luis Alberto Herrera, ambos sentidos, entre Darwin y Mariano Soler, hasta las 24 horas. Se está celebrando aniversario de UNRWA, así que allí también está cortado. Compartimos los principales titulares que se destacan a esta hora. El Sindicato de la Construcción realizó un paro nacional ante la tercera muerte de un trabajador en el año. Zunca denunció que en el 90% de los siniestros fatales en el sector no se ha cumplido con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente. El Ministerio de Trabajo se reunió con empresarios y trabajadores para analizar la situación y definir medidas. El presidente Yamandu Orsi se refirió a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz y del ministro de Economía y Finanzas Gabriel Ordóñez sobre la situación financiera del país y sostuvo que la gente que trabaja en su gobierno tiene libertad para decir lo que piensa. El nuevo director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo que todavía no se pudo acceder a la información necesaria en términos presupuestales y financieros. Laza dijo que se aprendió de la gestión anterior de su cartera que cuando se excluyen actores, las cosas salen mal y aseguró que esta administración no llegó para hacer una casa de brujas. La justicia condenó este jueves al exbanquero Juan Peirano Basso a 9 años de penitenciaría por un delito de insolvencia societaria fraudulenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo ruso Vladimir Putin ofreció una declaración muy prometedora, pero incompleta sobre la propuesta de Washington para una tregua con Ucrania durante 30 días. El exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, quien aspira a la reelección, fue detenido y luego imputado este jueves en Mercedes, junto a otras 6 personas, funcionarios y jerarquías de la comuna, por orden de la fiscal Estela Alciaturi, en el marco de la indagatoria de presuntas maniobras ilegales denunciadas en el gobierno departamental. El diputado Aníbal Méndez, del Frente Amplio, señaló que es un día triste para el departamento y que estas acciones se vienen dando hace tiempo en Soriano, en referencia a las irregularidades que cometió el también exintendente Agustín Bascú. Lo que hace es que nos ponga como Frente Amplio muy atentos, en alerta. El Frente Amplio se declaró en sesión permanente, por lo tanto, bueno, estamos, como te decía anteriormente, muy atentos a lo que sean los dictámenes de la Fiscalía. Decir también que estamos muy conformes con el trabajo que ya desde hace mucho tiempo, muchos años, está llevando la fiscal, la fiscal. Por lo tanto, bueno, ahora la administración pasada, que estuvo la del ex intendente Bascú, teñida por hechos irregulares e ilícitos.
Por lo tanto, que una segunda administración del Partido Nacional, ahora dirigida por el ex intendente Guillermo Besossi, también tenida por hechos irregulares y de corrupción, a nosotros la verdad que nos preocupa mucho. Esta investigación de Fiscalía ya data de unos buenos años, no sé si del 2022 a esta parte, ha tenido distintos procesos, ¿no? El proceso, el hecho inicial fue un incendio en lo que fue la sede de ADIOMS, donde, bueno, eso devino hace algunas semanas en algunos procesamientos, en algunas formalizaciones y condenas de funcionarios municipales y de particulares. Guillermo Besossi fue imputado por peculado, cohecho y otros delitos, por lo que va a estar 180 días en arresto domiciliario con tobillera, y junto a él también fue imputado el secretario general Daniel Gastán, ex director de Jurídica, que ahora está al frente de la auditoría, Germán Caballero, el director de obras Pedro Nochetti, el prosecretario Gonzalo Castillo, antes secretario personal de Besossi, el director de logística Jonathan Torres y también un primo de Besossi, Pedro Besossi, que es contador y director de Hacienda. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, dijo que desconoce los detalles de toda esta investigación. Es que la verdad, mira, yo no soy parte del directorio, y con esto no me lavo las manos porque soy obviamente dirigente político y eso requiere. Yo creo que es muy difícil, o mejor dicho, siempre la primera etapa es reunir elementos. Y más allá de un partido político. A mí, cuando me han preguntado también por casos de personas vinculadas a otros partidos políticos, mantengo la misma prudencia, porque detrás de estos hechos hay una cantidad de circunstancias que, como yo desconozco, tengo que ser prudente. Yo creo que siempre para laudar o resolver una situación tenés que contar con los elementos que te permitan tener profundidad y conocimiento de los temas. ¿Puede afectar la imagen del Partido Nacional a pocas semanas de las elecciones departamentales? No, para nada. El Partido Nacional va a cumplir 189 años de historia. Yo siento orgullo de mi partido, y actos personales, y no hablo de este caso puntual porque, como le dije recién, desconozco, casos puntuales de comportamientos que pueden estar fuera de lo que corresponde, obviamente que en caso de comprobarse merecen siempre toda la condena, venga de quien venga, pero eso nunca puede dañar a una institución que lleva tantos años al servicio del país como es el Partido Nacional. El senador del Partido Colorado, Gustavo Zubia, insistirá en eliminar del nuevo Código General del Proceso el proceso abreviado, esto ante delitos cometidos por funcionarios públicos, porque a su juicio este mecanismo no da garantías para todos los involucrados y solo se debería aplicar en delitos de menor entidad. Reconoció que es difícil lograr los acuerdos a nivel legislativo, ya que cuando presentó el proyecto en la Cámara de Representantes en julio del 2024 no prosperó. Lo que se busca es que no exista proceso abreviado. Es un proceso muy breve, 48 horas, con un diligenciamiento de la prueba muy sumario. Básicamente es una discusión o un acuerdo entre el fiscal y el indagado, bueno, que no se aplique el proceso abreviado para casos de importancia, como son los casos de imputación eventualmente de jerarcas políticos nacionales. Hay casos donde ya se ha sentenciado en función de proceso abreviado. Y el proceso abreviado tiene una serie de ventajas para el indagado, de disminución de la pena, negociación de los delitos que se le van a imputar, todo en función de discusiones y conversaciones. A puertas cerradas no hay proceso oral y público, y a mi juicio no debe de aplicarse entonces un sistema tan benévolo como es el proceso abreviado frente a imputaciones de sustancia, porque son imputados de importancia. Es una lógica jurídica que hemos quebrado. Había en Uruguay una lógica de garantías, una lógica de transparencia, que ese proceso abreviado la quiebra. Ya hay muchos antecedentes, todos los partidos políticos han tenido manchas que han sido solucionadas luego por el proceso abreviado, y no puede ser. El sistema político tiene que decir no. Cuando le toca a un político que tiene una obligación hasta ética muy superior a un ciudadano común, no puede aplicarse ese mecanismo.
El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, destacó anoche el rol de la política, más allá de los casos que se han confirmado en Soriano y Artigas. Para el senador comunista, la política es una herramienta de lucha contra la injusticia social y debe ser destacada en la trayectoria de quienes dejan su vida por la búsqueda de un futuro para toda la comunidad. Impacta de manera negativa, por lo menos a nivel general. Pero el sistema seguro que sí. Pero también es parte, hay que contraponer con lo otro, ¿no? O sea, yo me eduqué en la militancia social y política al lado de, dijera Citarrosa, compañeros almas, que entregaron su vida por una causa sin pedir por un boleto. Y eso también pasa, porque si no te quedás con una parte de la historia. Y estamos parados en un proceso de acumulación social y política que se construyó con una dignidad y una ética conmovedora. Y si no reflejás, Brett tenía una frase que para mí es muy didáctica, cuando había en la polémica, cuando le retrucaban, decía, bueno, pero el ser humano parece que es originariamente en su ADN egoísta y quiere competir y está para pisarle la cabeza al otro, y por lo tanto pensar en un sistema diferente es una utopía. Y Brett decía, es humana la injusticia, está bien, pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. Yo me paro en ese paradigma, decir, bueno, en la villa que me crié viendo a mujeres que daban su vida al lado de un merendero para que nadie se acostara sin cenar. Y esa es una actividad política, aunque no sea partidaria. Y bueno, festejamos 40 años de democracia por los que estuvieron colgados de un gancho defendiendo la democracia en marco de haber después organizado la lucha clandestina. O sea, también tenés que reflejar eso otro, porque si no te quedás con este panorama, la política no es Caram, no es esto que pasó en Soriano, eso no es la política. Fue formalizada la investigación contra Luis Bilbao, ex director de la Intendencia de Florida, por irregularidades en una obra de la comuna en la localidad de La Cruz. La denuncia fue realizada por un ex funcionario municipal contratado, quien planteó que había un faltante de materiales y herramientas de una obra y que eran llevados a la casa de jerarcas. Bilbao deberá cumplir arresto domiciliario total, uso de tobillera electrónica por 120 días y tiene prohibición de comunicación por cualquier medio de acercamiento de 500 metros respecto de otro condenado por un delito de soborno. Bilbao había sido destituido de la Intendencia el año pasado cuando se denunció este caso. Vamos a otros temas. En el marco de la visita al Comité No Te Rindas de la coordinadora P, la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro, se refirió al sistema de recolección de basura departamental. Adelantó que dentro de sus propuestas se encuentra la de transformar el actual funcionamiento en el plazo de 2 años. Estuvimos reunidos con el sindicato, con la UCRUS, que nuclea clasificadores que están trabajando en las plantas de clasificación, también quienes trabajan con los residuos clasificando en diferentes lugares. Ellos ahí nos contaron, y ellas también, los desafíos que incluye la tarea y la acción que tienen. Muchas cosas por delante para trabajar. Creo que hay que mejorar mucho la situación en las plantas de clasificación, poder ampliar las cosas que desarrolla cada planta de clasificación para que no sea solo recuperar material, sino poder hacer una valorización de ese material, y obviamente también buscar la formalización de quienes trabajan con los residuos, quienes trabajan clasificando los residuos, formalización y dignificación del trabajo. Lo que es claro que el sistema de contenedores llegó a su límite, que tenemos que hacer una transformación profunda y radical en el sistema de recolección. Lo que estamos planteando es transformar el sistema de recolección en un periodo corto, en 2 años, instalando sistemas de recolección adaptados a la realidad de cada barrio. Creo que tanto la gestión ambiental, que incluye la limpieza, como la movilidad, requieren transformaciones profundas, y por eso hablamos de revolucionar Montevideo. Encuestas de las empresas Cifra y Opción otorgan al Frente Amplio una ventaja de varios puntos sobre la coalición republicana en la intención de voto para las elecciones departamentales en Montevideo. Mario Vergara en el Frente Amplio y Martín Lema en la coalición republicana aparecen como los candidatos con mayor intención de voto. La última encuesta de la consultora Cifra marca que el Frente Amplio, con sus 3 candidaturas, marca una distancia de 15% respecto a la coalición republicana y sus 3 candidatos a la intendencia capitalina. Los porcentajes son de 42% de intención de voto para el oficialismo y de 27% para la oposición, en tanto un 31% contestó otro en blanco o no sabe, no contesta. La encuesta de Cifra muestra que el candidato Mario Vergara es el candidato
candidato preferido por el 27% de los consultados y Martín Lema de la coalición republicana obtiene un 25%. En tanto, la última encuesta de intención de votos para la elección departamental del 11 de mayo de la empresa Opción Consultores coloca al Frente Amplio con 9 puntos de ventaja sobre la coalición republicana. En porcentajes, el Frente Amplio registró un 43% de intención de voto y la coalición un 34%. Un 11% contestó que votará en blanco o anulado y un 12% que no tiene una preferencia. Esta encuesta también señala a Vergara y Lema como los candidatos con mayor intención de voto en los partidos que competirán en las departamentales de Montevideo. La jueza penal Isaura Tórtora condenó a 9 años de penitenciaría a Juan Peirano Basso por el delito de insolvencia societaria fraudulenta. Tórtora consideró que Peirano Basso, en calidad de presidente del grupo Velox, hizo desaparecer gran parte del patrimonio del Banco Montevideo para beneficio propio, lo que incidió en el proceso que llevó a la crisis financiera y económica del año 2002. En su sentencia, Tórtora respaldó la acusación fiscal y expresó que las maniobras de Juan Peirano Basso consistieron en transferir fondos del Banco Montevideo a otras empresas del grupo Velox, también conocido como Grupo Peirano, que en su mayoría dirigía o en las cuales era accionista. El grupo operaba a nivel regional y estaba integrado por los bancos uruguayos Montevideo y Caja Obrera y además por Banco Velox Argentina, Banco Alemán Paraguay, Trade and Commerce Bank de Islas Caimán, conocido como TCB, y entidades financieras de la región. Las maniobras comenzaron meses antes, según la sentencia, que dice textualmente: como consecuencia de la actividad económica y a partir seguramente del año 2001 y agravado por inversiones realizadas en Argentina, los hermanos Peirano se concertaron para realizar un gran número de operaciones fraudulentas en beneficio del grupo, ocasionando un grave perjuicio a la economía nacional y específicamente un enorme perjuicio a los accionistas, acreedores, inversores, ahorristas y al propio patrimonio del Banco de Montevideo y del Banco Caja Obrera. El documento judicial enumera incumplimientos del Banco Montevideo a resoluciones del Banco Central, como la que en marzo de 2002 y tras constatarse movimientos de dinero hacia Islas Caimán, exigió cancelar créditos concedidos a empresas y personas del grupo. También establece que el banco incumplió un compromiso de capitalización por $50 millones. A pesar de ello, las actividades irregulares se seguían ejecutando con presidencia del ordenado por dicha institución banco centralista. Recuerda la sentencia al punto tal de que eso llevó al cierre del Banco Montevideo. La jueza Tórtora consignó que la defensa de Peirano Basso argumentó que el empresario no era responsable de la operativa fraudulenta y no integraba los directorios del Banco Montevideo y el TCB, interpretación desestimada por la magistrada. Según averiguó MBD Noticias, si bien la condena es a 9 años de cárcel, aún está pendiente que la oficina actuaria realice la detracción de la pena de prisión preventiva ya cumplida, cálculo que determinará la prisión efectiva que deberá cumplir Peirano Basso. Recibimos ahora con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado porque nos va a hablar de la presentación de una publicación, un libro muy importante que tiene que ver con el pasado reciente. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, así es, Rosina, porque hoy es un día muy particular. Se cumplen 40 años del histórico momento en que fueron liberados los últimos presos políticos de la dictadura cívico-militar. Esto fue días después de aprobada en el Parlamento la amnistía. Y ese 14 de marzo de 1985, aquí detrás mío, en el edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo, fue donde fueron liberados justamente estas personas, con multitudes de gente en la calle celebrando ese histórico suceso. Y Matías Mateus presenta un libro llamado Marzo 1985, Los últimos liberados, que reúne 13 testimonios justamente de protagonistas de este momento, con su historia de militancia, de prisión y también con su reinserción luego de ser liberados. Así que estoy con Matías, a quien le agradezco estos minutos, y contanos un poquito cómo fue la génesis justamente para haber concretado esta publicación. Bueno, Eduardo, muchas gracias, buen día para todos. Se inscribe la génesis de este libro justamente en esa fecha redonda. Todos tenemos esa tendencia a celebrar fechas redondas, ¿no? 40 años, de aquí, el 14 de marzo de 1985, salieron los últimos 47 presos políticos. Ya habían salido una tandita antes el 12 y el 10 había salido un contingente grande de 193 personas, tanto de aquí, que fueron mujeres, como del Penal de Libertad. Entonces, es importante pensarlo. Quizás la pregunta disparadora fue, ¿qué implicó la libertad? Reinsertarse en la sociedad después de un periodo tan prolongado de encierro. Esa fue como la pregunta disparadora para salir a buscar los testimonios que dieran cuenta de este trabajo de construcción democrática y de construcción de la libertad
durante estos 40 años, ¿verdad? Y contanos un poco de cómo fue la elección de esos 13 testimonios y decime algunos de los nombres para que la gente también conozca a alguna de las personas que integran estos testimonios. Bien, ahí la elección, como toda elección, siempre está sujeta a algunas polémicas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, mi intención fue que un universo pequeño, porque bueno, hacer un libro te restringe por cuestiones lógicas, te lleva a tener un universo bastante acotado, pero en ese sentido lo que intenté es tomar dos criterios. Uno, que fuese ese universo lo más representativo posible del colectivo total. Y el otro es que bueno, las personas que están incluidas en este testimonio representaran distintos aspectos de la resistencia en las cárceles políticas. Por eso hay personas que estuvieron en el penal de Libertad, algunas mujeres que pasaron primero en Cabildo, después en la cárcel de Paso de los Toros, que es una cárcel que suele ser olvidada, que no se la menciona mucho, pero ahí estuvieron 153 mujeres durante 5 años, penal de Punta de Rieles, y hay 2 casos de rehenes, que son Alba Antunes y Henry Engle. Ahí te estoy adelantando algunos de los nombres, pero también está Alfredo del Sugarat, Alba Antunes, que vos ya te la acabo de nombrar, Samuel Blixen, Marcelo Estefanel, Elvio Ferrario, Chela Fontora, Graciela Jorge, Jorge Tiscornia, María Elia Topolansky, Ivonne Trías, Rodolfo Wolf y Antonia Yáñez. Y creo que Casi no me olvido nada, ninguno. vaya memoria. Y hablaba justamente, por los nombres que mencionás, experiencias de vida muy, muy diversas. Ahora, ¿hay puntos en común en cuanto a lo que fue su reinserción en la sociedad después de esos años tan duros? Bueno, eso es lo interesante del libro, ¿no? Poder ver las distintas dificultades que tuvieron que atravesar cada uno de ellos. Los puntos de partida no fueron los mismos, cada cual venía de situaciones sociales distintas en su juventud, ¿no? En su familia, y al momento de salir ocurre algo similar, cada cual llega y tiene diques de contención diferentes, y en esos diques de contención es donde se paran ellos para poder hacer camino durante estas 4 décadas. Y ahí, bueno, hay puntos en común, por supuesto, y que son principalmente lo que es la lucha, ¿no? La solidaridad y el amor. Son 3 factores que yo los pongo como ejes, como cimientos principales para que ellos en estos años pudieran haber hecho la vida que hicieron. Por último, Matías, hoy es el día que se conmemora este aniversario tan importante, pero contanos cuándo es la presentación del libro y el lugar. Bueno, sí, hoy Crisol va a estar haciendo en el Memorial del Cerro, va a estar haciendo un acto, y la presentación del libro, que marzo 1985, Los Últimos Liberados, que es editado por Fin de Siglo, se va a presentar el 27 de marzo en Sala Verde a las 19 horas, ahí en 18 y Pablo de María, y la presentación va a estar a cargo de Chela Fontora, del diputado Gabriel Otero y de Virginia Martínez. Muchas gracias, Matías, Bueno, muy amable. gracias a vos. Rosina, día histórico para recordar 40 años de los últimos presos políticos en la dictadura liberados. Recomendado acá el libro de Matías, que bueno, después que nos vayamos le pido que me lo firme. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 21 grados a esta hora en Montevideo y nos vamos al Teatro Solís. Hay anuncios muy importantes que tienen que ver nada más y nada menos que con nuestra querida comedia nacional. Juliana Perdomo, estás allí. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. Sí, Rosina, buen mediodía para todos. Se lanza la temporada 2025 de la Comedia Nacional con actividad que ya comenzó y viene bastante cargada para el mes de marzo. Y estamos con el director José Miguel Onaindia. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿a qué apunta la programación de este año? Bueno, la programación de este año apunta fundamentalmente a expandirnos en el territorio, a expandirnos en nuevas capas de la sociedad, para poder tener una convocatoria de público más amplia. Por eso la programación está pensada con grandes títulos del repertorio nacional e internacional, pero también con nuevas experiencias escénicas, nuevas creaciones, espectáculos de calle, espectáculos que combinan o propuestas que combinan el video, las artes plásticas, la música, para que tengamos y podamos convocar a aquellas personas que todavía no han venido nunca al teatro, no han presenciado nunca un espectáculo de artes escénicas y tratar de lograr que se enamoren del teatro como los que hacemos teatro estamos enamorados de él. ¿Con qué títulos se va a encontrar la gente? Bueno,
Ya está desde el 28 de febrero volvimos con Todos Pájaros de Mowaguad, con dirección de Roxana Blanco, que fue el espectáculo que tanto Actu eligió como el mejor espectáculo del año y también la Asociación de Críticos Independientes le otorgó premios. Un espectáculo que reflexiona sobre el conflicto árabe-palestino israelí, perdón. Y luego, la semana próxima, vamos a estrenar una comedia en la Sala Verdi de una autora uruguaya que vive en España, Denise Despeyrou, que es una de las autoras más relevantes de la escena europea del momento y que nunca ha sido estrenada en su país natal. Este espectáculo va a ir en la Sala Verdi y también tenemos el debut de dirección para la Comedia Nacional de Andrés Hubener, que durante 10 años es el director del grupo El Almacén del Teatro Independiente. Y el 4 de abril se va a estrenar aquí en la sala principal del Teatro Solís uno de los grandes títulos del repertorio clásico del siglo XX, Dulce Pájaro de Juventud, de Tennessee Williams, que dirige Alejandro Tantanian, que es un director nacido en Argentina, pero con una gran trayectoria internacional, con dirección visual de arte y visual de Oria Pupo, también una gran artista internacional. Y hemos invitado para integrar el elenco a Enzo Bogrinczyk para el rol de Chance Wayne, que es el rol coprotagónico, junto con los 11 actores de la comedia que integran el elenco. Hablábamos hace minutos de conquistar un público que todavía no ha llegado al teatro. Sí, nosotros creemos que tenemos esta posibilidad de expansión ofreciendo una programación diversa. Por eso en esta primera franja hay un autor contemporáneo como Mowaguad, que es uno de los dramaturgos vivos más importantes de la actualidad, un clásico del siglo pasado como Tennessee Williams, y una creación contemporánea en diferentes tonos, en diferentes propuestas que creemos que podemos llevar a un arco de público muy importante. Por ejemplo, Carne Viva, la comedia de Denise Despeyrou, pensamos hacer funciones especiales para público adolescente. También vamos a intentar cambiar los horarios tradicionales del teatro para que el nuevo público se pueda. Hoy cambiaron mucho los hábitos y las costumbres de vida, por lo tanto puede haber gente que se sienta más convocado, que les resulte más cómodo, más fácil para sus hábitos acercarse al teatro en un horario de tarde que en un horario nocturno, que es el tradicional. Y también creemos que ahí ponemos una franja de posibilidad de expansión cultural en un horario donde habitualmente no haya otras actividades. Director, para finalizar, ¿qué detalles se pueden contar de las giras nacionales e internacionales? Bueno, vamos a inaugurar el 13 de abril con Carne Viva el Festival de Teatro del Maca en Maldonado, en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Estamos cerrando una visita de Todos Pájaros a Tacuarembó y a 33. Y en cuanto a giras internacionales, está confirmado el 28 de mayo, estrenamos Entre Rimas y Riberas, un espectáculo de coproducción con la Compañía Nacional de Teatro de España en Madrid y posiblemente en el Festival de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias por los minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, Rosina, allí la palabra del director con una propuesta muy variada e interesante, así que pueden encontrar toda la información en la página del teatro y quedan más que invitados. Muchas gracias, Juliana. Vamos con otros temas. El Sindicato de la Construcción denunció que en el 90% de los casos de siniestros fatales en esa industria no se ha cumplido con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente. En el marco de un paro nacional de duelo y movilización realizada a las puertas del Hospital de Clínicas tras el fallecimiento ayer de un operario de 46 años, el ZUNCA también destacó que en el anterior periodo de gobierno se redujo el presupuesto para la Inspección General del Trabajo y por lo tanto se redujeron los controles. Nosotros visualizamos, no solo en este accidente, sino en el 90% de los accidentes que están ocurriendo en la construcción, un incumplimiento a las normativas, donde no están dadas las condiciones, y ayer se vio claramente que no estaban dadas las condiciones para el trabajador realizar correctamente su tarea, donde no tenía una cuerda de vía, un punto de anclaje, un cinturón de seguridad, donde estaba trabajando en una situación muy precaria. Habían armado un andamio y arriba de ese andamio habían puesto una escalera y estaba a más de 5 metros de altura el compañero,
y donde, bueno, seguimos reclamando las condiciones para los trabajadores, que se cumpla con las normativas vigentes que hay en la industria de la construcción. Durante los últimos años faltaron controles por parte del Ministerio de Trabajo. Sí, en los últimos años ha crecido mucho la accidentabilidad en la industria de la construcción, tanto los accidentes fatales como los no fatales también. Tuvimos un crecimiento importante del 2019 para adelante y una falta de control a través de la Inspección General del Trabajo. También por el recorte que tuvieron los compañeros ahí en la Inspección de Trabajo, donde el cuerpo inspectivo que tiene no es el suficiente para recorrer todas las industrias, ¿no? Y autoridades del Ministerio de Trabajo se reunieron este jueves con las cámaras y también con el Sindicato de la Construcción, el SUNCA, tras el fallecimiento del trabajador que cayó de un andamio en una obra del comedor universitario. El inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, Luis Puig, dijo que es muy grave lo que viene pasando con los trabajadores de la construcción. Evitar este tipo de situaciones y entendemos, y así lo consideramos en esta reunión tripartita, que hay un conjunto y una batería de medidas para poner en práctica. En primer lugar, esto es un llamamiento, una exhortación al cumplimiento de la normativa laboral, porque el bien a tutelar en este caso es nada menos que la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, estuvimos analizando perspectivas a más largo plazo en el sentido del trabajo de la tripartita que existe en el área de la construcción y al mismo tiempo cómo mejorar en forma tripartita para poder lograr ir desandando un camino que nos genera una gran preocupación. Ha habido varios accidentes en el año. En el caso de la construcción es el tercer accidente. Nos parece que es muy grave lo que viene pasando y queremos adelantarnos con todas las herramientas del Estado y al mismo tiempo en esta exhortación que si en realidad no hay un cumplimiento estricto de las normas y un cambio cultural que corresponde al conjunto de los actores y la sociedad para poner coto a esta situación, para mejorarla, para que nadie tenga que poner en juego su vida, su salud, su integridad física para acceder o mantener un puesto de trabajo. El nuevo director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo que todavía no se pudo acceder a demasiada información en términos presupuestales y financieros. En diálogo con MBD Noticias, Laza dijo que de la gestión anterior del MIDES se aprendió que cuando se excluye a los actores que participan en el proceso, las cosas salen mal y aseguró que esta administración no llegó para ser una casa de brujas. Nosotros asumimos estas responsabilidades de un lugar de humildad. El Estado no, en algunas situaciones y en algunos casos y para algunos temas, el Estado no es el actor que más conoce los problemas. Y eso implica ir a plegarse a un trabajo colectivo, asumir el lugar que cada uno tiene y que hay que escuchar a todos. Creo que en ese sentido aprendimos que cuando se excluye a los actores que participan en los procesos, las cosas no salen bien. Creo que ya tenemos ese aprendizaje de los últimos años y no vamos a volver a cometer los mismos errores. En términos de los presupuestales o financieros, yo creo que esa fue la gran pata débil, ¿no? No pudimos acceder a demasiada información, de hecho estamos tratando ahora de reconstruirla. Sé que a nivel central, digamos, la transición del equipo, más bien del ministro, sí pudo acceder a algunas cuestiones, pero bueno, también nos está pasando que estamos llegando y en los primeros días ya empiezan a aparecer problemas con situaciones que, bueno, pagos que hay que hacer para que puedan tener continuidad determinadas líneas políticas. Entonces, estamos todavía analizando toda esa situación que bueno, es un proceso de instalación que lo hacemos con mucha responsabilidad. No vinimos a hacer una casa de bruja. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió que las personas cuyas firmas de apoyo al proyecto de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa, que fueron rechazadas por la Corte Electoral, que concurran los días 23 y 24 de marzo a las dependencias del organismo para ratificar su adhesión. Manini sostuvo que sería necesario cambiar la normativa que rige para los plebiscitos porque la gente modifica su firma con el paso de los años, dijo. Ahora precisamos que la mitad de los que están en el listado de firmas rechazadas porque no coincide su firma, que la mitad, sea unos 20 y algo de mil,
concurran el 23 de marzo y el 24 de marzo a las oficinas de la Corte Electoral en los distintos departamentos a ratificar su adhesión al plebiscito. Lamentablemente se ha rechazado a 40 y pico de mil personas la firma, gente que ya tenemos testimonios por todos lados, entre ellos los que estaban en la dirección del partido en primera línea juntando firmas. Bueno, se les han rechazado la firma al doctor Ignacio Curvelo, al exdiputado Martín Sodano, gente conocida que les han rechazado su firma porque no coincide, porque la gente cambia la firma 20 años después, 30 años después que sacó la credencial, firma diferente. Y bueno, lamentablemente eso es algo que hay que cambiar en el ordenamiento jurídico. Nosotros lo hemos hablado con el presidente de la Corte. No puede ser que se esté con este procedimiento cuando después no se puede verificar si es o no es realmente la firma. Vamos a ir a la huella dactilar, como es para los referéndums. No entendemos por qué el legislador sacó una ley para los referéndums y dejó afuera los plebiscitos. Bueno, tienen que ser para todo, porque en definitiva lo que está en juego es el contralor de si las firmas reflejan o no la voluntad de la gente. Y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo también que su partido va a actuar en el Parlamento con independencia de criterio y no votará siempre en bloque con la coalición. Recordó que en la anterior legislatura tuvo diferencias abismales con el resto de la coalición en temas referentes a drogas y deudas. Vamos a actuar como un partido con independencia de criterios y vamos a ver caso a caso qué es lo que entendemos que es bueno y lo que es malo. En estos temas centrales que he hablado, deudas, drogas, familia, hemos tenido diferencias abismales con los propios socios de la coalición, o sea que en esos temas seguramente no vamos a actuar como bloque nunca. Habrá casos en los que coincidiremos y en casos en los que no habrá esas coincidencias, pero siempre vamos a trabajar viendo lo que nosotros entendemos que es mejor para la gente. ¿Se va a buscar entonces esos acuerdos del lado del Frente Amplio a partir de ahora quizás? Nosotros vamos a apoyar lo que sea bueno para la gente. Si el Frente Amplio presenta un proyecto o un artículo de la rendición de cuentas que entendemos que es bueno, va a tener nuestro apoyo. No vamos a actuar en forma cerril porque seamos oposición, no. Cuando las cosas sirven a la gente van a tener nuestro apoyo. Esa va a ser nuestra trayectoria, como lo hicimos desde el primer día también. Estando en la coalición de gobierno, muchas veces nos opusimos a proyectos de algún socio de la coalición porque entendíamos que no era bueno, y nos han tratado de díscolo, de problemático, de lo que sea, pero lo que vale es que hacemos valer nuestra visión de los problemas, que a veces no coincide con el resto. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que entendió necesario suspender la reglamentación sobre las jineteadas para analizarla porque era inaplicable. Luego de participar de la inauguración de la cosecha de arroz en 33, también se refirió a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Ordóñez, sobre la situación financiera del país y sostuvo que la gente que trabaja en su gobierno tiene libertad para decir lo que piensa. En primer lugar, yo no encuentro tanta contradicción, pero vamos a suponer que sí. Yo soy admirador y defensor de la libertad. Y la gente que trabaja conmigo tiene que tener la libertad de decir lo que piensa. Y así vamos a seguir los 5 años. ¿Así perjudica el gobierno? ¿Y cuál fue el perjuicio? No, de pregunta. No, ¿qué va a perjudicar? Al revés. Cuando uno se muestra demasiado monolítico, la gente es inteligente y desconfía, con razón. Orsi también sostuvo que se sigue negociando con la oposición por los cargos ofrecidos por el gobierno. Además, espera que el Parlamento vote cuanto antes las venias para la integración de distintos organismos. Yo tengo la tranquilidad y la alegría de que nosotros pudimos instalar el gobierno, las responsabilidades que son del Ejecutivo de manera bastante rápida. Por supuesto que ahora, que implica articulación y articulación fundamentalmente con la oposición, esperemos que también sea ágil. El presidente también se refirió a su decisión de postergar la reglamentación del Instituto Nacional de Bienestar Animal que afecta a las jineteadas. Entiende que es inaplicable y que también genera un gran impacto a quienes viven de esas actividades. Esto que apareció ahora no solo apelaba o aludía al tema bienestar animal, sino que era una reglamentación que en algunos casos volvía inaplicable para las organizaciones más pequeñas, fundamentalmente, la reglamentación. Yo creo que hay que ir por una reglamentación cada vez más ayornada, porque no es más estricta. Pasó en el TURF también, ¿no? El TURF antes era otra cosa, pero las normas hoy te exigen mucho más. Y hay gente que aspira a mucho más y hay que conversar con esa gente. Entonces, como esto generó un impacto
inesperado, bueno, no lo teníamos en carpeta, como tú dices, no estaba. Bueno, vamos a parar y analizarlo. Vamos con noticias de hace algunos minutos. El canciller Mario Lubetkin anunció este mediodía un paquete de 15 embajadores y una cónsul general que será el primero de varios anuncios relacionados con las representaciones diplomáticas de Uruguay, según establece La Diaria. En Argentina, el nuevo embajador será Diego Canepa, quien se desempeñó como prosecretario de la Presidencia de la República durante el periodo de gobierno de José Mujica, mientras que la cónsul general será Liliana Alfaro. En Brasil, el embajador será Rodolfo Nin Noboa, quien fue vicepresidente de la República durante el primer gobierno Frente Amplista y canciller durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En Ecuador, el embajador será Fernando Sandín, en Cuba, Juan Canesa. Lubetkin también anunció que Daniel Castillos será embajador en Estados Unidos, Gabriela Sibila en Suiza, Carlos Guito en Suecia y Juan Raúl Ferreira en el Vaticano. Vamos a ampliar esta información en la edición central. No por orden, vamos a avanzar en ir concretando nuestras embajadas en el Mercosur y en América Latina. En este primer momento vamos a completar la embajada o vamos a nombrar el embajador para Argentina, el cónsul general para Argentina, el embajador o embajadora de Brasil, embajadora de Ecuador y embajadora de Cuba. Por otro lado, naturalmente, en función de nuestras relaciones profundas y estrechas con Estados Unidos, vamos a nombrar al embajador en Estados Unidos para esta fase. Por otro lado, como es tradición y también en función de temas que ya lo hemos hablado en el marco de las acciones y de los acuerdos o preacuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, vamos a seguir nombrando embajadores, no solamente en el área de la Unión Europea, sino más ampliamente, y allí nombraremos a nuestro embajador, embajadora de Suiza, embajadora de Suecia, embajadora en el Vaticano. Este jueves se realizó un espectáculo artístico, fue en la unidad 6 de Punta de Rieles, que contó con la participación de las murgas Doña Bastarda y Asaltantes con Patente, primer y segundo premio del concurso del Teatro de Verano, y la murga La Transitoria, formada por personas que están privadas de libertad. Uno de ellos aseguró que este taller le da varias posibilidades a los internos de distraerse, poder además rehabilitarse, y que esta cárcel, dijo, debería ser modelo. Hace más de 2 años que está este taller vigente, uno de los creadores anda por ahí, pero nada, es algo para nosotros, es muy importante, porque darnos este espacio, la verdad que rehabilita, la verdad que distrae, y tenemos nuestro momento de pasarla bien, por lo menos dentro de lo que nos toca vivir. Así que bueno, vamos perdurando, por lo menos un poco más. ¿Entendés que por ahí el camino, que le den más cosas para que ustedes puedan seguir rehabilitándose? Yo creo que sí, o sea, por lo menos esta unidad tiene deportes, tiene, bueno, candombe, tiene murga, ahora estuvo viniendo la gente de rugby, la Fundación Fénix. Yo creo que sí, yo creo que acá sí. Ojalá que se tome el ejemplo, que sea una unidad ejemplar para todas las demás, y que consideren que muchas veces, si cada uno se pone a pensar, el que más o menos no es delincuente, si vas a otra cárcel con otro contexto, es muy difícil. Es muy difícil tema rehabilitación. Entonces estaría muy bueno que se tomara como ejemplo esta unidad. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, destacó la importancia de la realización de actividades culturales en centros penitenciarios y señaló que este tipo de acciones son fundamentales para promover los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos y muy contentas. La expresión cultural en el marco del INR es sustantiva para justamente promover las políticas de rehabilitación. Punta de Rieles tiene una larga historia de propuestas culturales, socioeducativas,
y poder compartir hoy este espacio es también poder visibilizar que podemos hacer cosas positivas y que la privación de libertad puede ser un proceso participativo, un proceso positivo que puede transformar también las cosas más feas en proyectos de vida alternativos al delito. Sí, en estos momentos estamos con esta actividad que se dio a través de colaboración de agentes externos al Ministerio Interior, al INR, que en este caso es de EPU. Bien, instancias que suma estos elementos externos que vienen a colaborar. Hay muchas entidades que colaboran, me pasaría un rato nombrándolas, pero tenemos mucho apoyo de afuera y es muy importante para los tratamientos de salud mental, para los tratamientos de adicciones y sumar más en esos puntos. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con información y vamos al plano internacional. Y como es viernes, es día de columna internacional y con muchísimo gusto recibimos a nuestro periodista Alejandro Gabar. Bienvenido, Ale, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Aquí estamos para hablar de la Argentina. Lamentablemente, porque ha sido una semana con muchísimas cuestiones que han marcado justamente la información en lo que respecta a nuestro interés sobre ese país. Primero, porque arrancó la semana con todo el drama que dejó el desastre ambiental, climático en Bahía Blanca, donde todavía hay 2 niñas desaparecidas, producto justamente de esta situación que dejó 16 muertos, miles de evacuados, daños que todavía no han sido cuantificados y una situación verdaderamente dramática que también se trasladó al terreno político, que ya de por sí venía agitado por varios motivos. La decisión del presidente argentino Javier Milei de decretar por necesidad de urgencia el pedido de un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional salteándose al Congreso. También el miércoles pasado se dio la jornada más cruenta de represión que han tenido estos últimos tiempos, cuando justamente dentro del Congreso se discutían, por un lado, las ayudas para Bahía Blanca y por otro lado también la creación de una comisión investigadora para el caso de las criptomonedas que vinculan al presidente Milei con un escándalo que ha tenido repercusiones incluso económicas para el país. Pero la marcha de los jubilados del pasado miércoles tuvo características muy especiales, contó con la presencia de organizaciones sociales, barras de fútbol que se vieron convocadas justamente en apoyo a los jubilados que venían siendo maltratados por las políticas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich con relación a las manifestaciones. Eso generó una jornada de muchísima violencia que hasta ahora, además de los heridos que dejó, se ha saldado con un caso grave, que es la del fotoperiodista Pablo Grillo, que se debate entre la vida y la muerte por el impacto de una granada de gas lacrimógeno, que todo indica, y de acuerdo a las últimas imágenes que han aparecido de distintos medios, fue de exprofeso a darle en la cabeza. Y quiero decir además que las y los fotoperiodistas uruguayos agremiados en la Asociación de la Prensa Uruguaya han hecho llegar un mensaje de condena y de solidaridad con la familia de Pablo Grillo. Y quiero aprovechar y hacer una digresión para destacar el trabajo de la gente que trabaja con la imagen, los cámaras, los fotoperiodistas, que permanentemente están en el ojo del huracán, que muchas veces no son reconocidos, pero que con su trabajo y con una instantánea solamente pueden lograr, y esto no es nuevo, es de perogrullo, lo que 1000 palabras no logran. Y entonces, desde allí, el reconocimiento a estos trabajadores y trabajadoras que realmente muchas veces se exponen a este tipo de situaciones como la que hoy atraviesa Pablo Grillo. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? El presidente Javier Milei, hace algunos minutos nada más, en la Expo Agro que se desarrolla en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, apoyó a Patricia Bullrich en la represión que se desató sobre la Avenida de Mayo, sobre el Congreso. También, como ustedes saben, se trasladó a la Casa Rosada y dijo que no va a parar con sus políticas, que la van a pagar, porque recordemos que el gobierno argentino los ha denunciado por sedición, por ataque a la Constitución y otros cargos más, y dijo que los buenos son los de azul y los hijos de puta son los que tienen un trapo en la cara. Esto tiene que ver también con cierta banalización de la violencia que hizo hace algunas horas también la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien dijo que para hacer omelé siempre hay que romper un par de huevos, dando a entender que los daños colaterales, entre comillas, que en este caso tienen que ver
ver con la vida de este fotoperiodista, es parte de lo que puede llegar a ocurrir como un accidente. Pero me quiero detener en algo que ayer nos explicaba el doctor en filosofía y docente de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Forster, sobre lo que está ocurriendo en Argentina, y él decía que hay que prestar mucha atención, que la democracia no solamente está en peligro, que se han pasado todas las barreras, sino que Argentina hoy es una especie de campo experimental, donde el gobierno argentino va a intentar llevar a todos los extremos lo permitido, lo posible, incluso desde el punto de vista legal, para ver hasta dónde llega, y que esto tiene relación con otras cuestiones que están pasando en el mundo y que están relacionadas con algunas formas de ver la política hoy en día. Esto, bueno, obviamente va a seguir. Hay denuncias que se han realizado formalmente por parte de distintas organizaciones, tanto a nivel de Naciones Unidas como de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, donde se condena al gobierno argentino por la violencia desatada, que denuncia por su parte que detrás de todo esto hay una intencionalidad política, que están los punteros del kirchnerismo y de la cámpora desde la provincia atizando este tipo de enfrentamientos, pero lo cierto es que los números concretos y fríos dicen, según los analistas, que cada 100 pesos que recorta el gobierno argentino, 20 provienen de las jubilaciones y pensiones que perciben. Algunos han dicho por allí, también lo han reiterado, que solamente una granada de gas lacrimógeno cuesta lo que cuesta una pensión en la Argentina, para dejarlo, bueno, como síntesis justamente de lo que ha sido una semana, una vez más, verdaderamente dramática en Argentina, con imágenes que lamentablemente hemos visto muchas veces en el vecino país. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, volvemos como siempre a las 18:55 con nuestra edición central. Que pasen muy bien. El Sindicato de la Construcción realizó un paro nacional ante la tercera muerte de un trabajador en el año. Zunca denunció que en el 90% de los siniestros fatales en el sector no se ha cumplido con las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente. El Ministerio de Trabajo se reunió con empresarios y trabajadores para analizar la situación y definir medidas. El presidente Yamandu Orsi se refirió a las declaraciones del prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz y del ministro de Economía y Finanzas Gabriel Ordóñez sobre la situación financiera del país y sostuvo que la gente que trabaja en su gobierno tiene libertad para decir lo que piensa. El nuevo director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo que todavía no se pudo acceder a la información necesaria en términos presupuestales y financieros. Laza dijo que se aprendió de la gestión anterior de su cartera que cuando se excluyen actores, las cosas salen mal, y aseguró que esta administración no llegó para hacer una casa de brujas. La justicia condenó este jueves al exbanquero Juan Peirano Basso a 9 años de penitenciaría por un delito de insolvencia societaria fraudulenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ofreció una declaración muy prometedora, pero incompleta, sobre la propuesta de Washington para una tregua con Ucrania durante 30 días. El exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, fue imputado por peculado y condenado a una pena de prisión domiciliaria por 180 días con uso de tobillera en el marco de una investigación por las maniobras con materiales de la Intendencia, y hay otras 20 personas imputadas.